Con eso y ya estamos acá, ¿no? Yo, mira, te voy a pedir que vos los presentes, porque la otra vez presenté a una de las personas... ¿Te confundiste con una letra en un apellido? Me confundí con un apellido y sí. todavía me la cobran durante todos estos días. Yo la presento a ella. Así que, bueno, vos presentala. Irene Benito está con nosotros. Buenas noches, Carolina, Federico, qué gusto que me hayan invitado de vuelta. Y Álvaro Aurane, bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. 17 años, un expediente escondido, tapado, dormido, sin que nadie se ocupe de eso. A ver, Irene, contanos, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Yo reflexionando hoy, a propósito de esta invitación a este programa, justo apareció algo en mi pantalla que me obnubiló. ¿Saben qué es? No. A ver. La imagen del primer agujero negro. Ajá. Ah, apareció ahora un ahí está, mirá, la estamos viendo está. acá atrás. La tenemos atrás, en la pantalla. Y cuando la vi y leí las declaraciones de uno de los científicos que lo encontraron, dice... Hemos sido capaces de ver lo que creíamos imposible de ver. Enseguida pensé, ¿saben en qué? En la causa de las coimas del año 2002. Hemos visto lo que creíamos imposible de ver. Que este expediente, que había sido olvidado por, creo que toda la sociedad, sí. Existía. Estaba ahí, oscuro, estaba abajo. abierto, continuaba en trámite y nada más y nada menos implicaba a 27 legisladores del periodo 1999-2003, sí. Entre ellos 4 altísimos funcionarios actuales. La pregunta que me hago cuando pienso en el agujero negro, cuando pienso en el juzgado número 5, que es el despacho donde apareció esta causa, es ¿cómo se puede vivir 17 años con esta acusación tan grave sobre las espaldas y que de repente un día, por arte de magia, aparezca el expediente, y no solo aparezca, sino que aparezca con una sentencia de 2010 que nunca fue notificada a las partes y que en pocas palabras dice que hay que seguir investigando, que es infundado el pedido de sobreseimiento que había formulado en su momento el ex fiscal Pedro Gallo. Pero yo puedo seguir investigando, ¿se puede esta causa volver a investigar? Es la controversia que se viene. Vos te estás adelantando un paso y me parece muy bien, porque la pregunta es, después de 17 años, ¿es razonable que esto continúe? Bueno, hay un sector de la doctrina que frente a estas irregularidades de la propia justicia dice no, lo que hay que hacer es investigar a los que no investigaron. Es decir, hay que sentar en el banquillo a los empleados, a los jueces, a los funcionarios, a los fiscales que, digamos, no vieron lo que debían ver. Correcto. Y hay otro sector de la doctrina que es el que se apoya en la ley. La ley dice que la prescripción está interrumpida mientras estás en la función pública y que esto vale para el funcionario público que continúa en sus cargos y también para sus coimputados, porque entre estos 27 legisladores de aquel momento hay efectivamente 4 funcionarios públicos que nunca cesaron en sus funciones. Pero porque haya esos 4 funcionarios no los exime de culpa a todos los demás. Bueno, es que la idea es, la ley, el legislador, en el Código Penal lo que dice es que el cómputo de la prescripción está suspendido, ¿sí? No corre mientras ocupas una función pública y que eso, en principio, yo digo en principio porque hay que ver qué sucede aquí, vale también para los otros coimputados. Es lo que sucedió, no sé si recuerdan, el año pasado cuando se juzgó al ex juez Felipe Terán por supuesto enriquecimiento ilícito. También estaba allí suspendida la prescripción porque él había sido funcionario público y también cuando fue juzgado por las causas de los títulos de la deuda pública. Su condición de funcionario afectaba a los otros acusados. Hay que ver qué sucede aquí. A comienzo de esta semana parecía muy claro que no se podía seguir adelante con esto. Pero yo lo que fui recibiendo en los días sucesivos y en función del avance de las publicaciones y también del estupor que va generando, ¿no? Todas estas noticias, porque realmente... Bueno, eso te iba a preguntar, porque ha habido repercusiones ya. Sí, enormes, sin duda, enormes. Muy relevantes. Yo sé que esta semana, por ejemplo, algunos de estos 27 legisladores que, por lo menos desde el año 2007, 2008, 2009, no iban a preguntar por su causa, ahora han aparecido y han ido al juzgado número 5, se han acordado de repente y han ido, por supuesto, a protestar, muy enojados, con razón, pienso, ¿no? Porque uno no puede estar siendo investigado 17 años.
Pero bueno, ellos eran funcionarios públicos y tenían la obligación de asegurarse de rendir cuentas hasta el final, digamos, en definitiva, de esclarecer los hechos y también general, asegurarse de ser declarados inocentes si correspondía. Claro, y en general, entre estos 27, ¿todos rindieron cuenta, dieron las explicaciones necesarias? ¿Qué pasó? No, por lo menos de la sentencia de 2010, que es el último acto procesal que hay en este expediente, o sea, hace 9 años, se desprende que hubo 10 que aceptaron ser interrogados o que fueron a dar explicaciones, es decir, que se quitaron los fueros o que renunciaron a los fueros, y el resto, serían la mayoría, 17, daría la sensación, no me atrevo ni siquiera a afirmarlo, porque este expediente está lleno de vueltas, revueltas, como decimos, es más abisal que el agujero negro, ¿sí? No sabemos bien qué puede haber pasado, pero da la sensación de que la mayoría nunca fue, digamos, a dar explicaciones y que vivió todo este tiempo así. Irene, ¿hace cuántos años que estás en periodismo? Y bueno, yo creo que podemos contar desde el año 2003-2004, en la Gaceta de 2005. 2 años antes de que entraras a trabajar en periodismo, Álvaro estaba cubriendo, no es para decirle viejo a Álvaro, pero Álvaro estaba cubriendo justamente esta reforma de la Constitución. ¿Qué pasaba en aquel entonces, Álvaro? En la historia de la democracia y de la República de Tucumán del 83 para acá, esta denuncia del presunto pago de coimas para la habilitación de la reforma de la Constitución fue el momento de lo peor. De lo peor. De lo peor. O sea, institucionalmente no ocurrió nada peor que esto. Pueden haber ocurrido cosas eventualmente tan graves, pero nada fue más grave que la denuncia de que había 27 representantes del pueblo que habían recibido entre 50.000 y $250.000 de pesos dólares, digamos, por la reforma. Y esto se debe a, entre otras cosas, al contexto, ¿no? Porque nosotros en 2002, cuando se vota, digamos, esta norma, se la vota entre el 19 de febrero, la sesión empieza el 19 de febrero a la noche, porque se sesionaba de noche, y se sesionaba de noche fundamentalmente para tratar de que la Gaceta no pudiera cubrir y publicar al día siguiente la totalidad de los temas que se trataban. Entonces, las sesiones se convocaban a las 6, caían a las 7, había reconvocatoria extraordinaria de 30 minutos, empezaban a las 7:30, terminaban a las 10 de la noche con manifestaciones generales y a las 10:15 recién arrancaba el tratamiento del orden del día. Hay que resaltar que ahora se hacen a la mañana temprano, por lo menos hemos tenido una gran evolución al respecto. Recordábamos hoy, Federico, que yo estaba cubriendo, digamos, la sesión para el diario, era periodista acreditado del diario en la legislatura en ese momento, y vos me llamaste y me dijiste: te van a atosigar preguntándote a qué hora cierra el diario. Deciles que cerramos a la 1 de la mañana. Les dije, cerramos a la 1 de la mañana y a la 1:15 empezaron a tratarlo. Y nosotros nos quedamos con el diario abierto hasta casi las 5 de la madrugada. No me acuerdo nada de lo que estás contando. Yo me acuerdo además muy vívidamente, pues yo terminé a las 5:15 la cobertura y me fui a internar a un sanatorio, pues estaba teniendo una peritonitis en ese momento. Y me terrible, me cayó mal, digamos, la reforma de la Constitución. Pero a su vez veníamos de la semana de los 5 presidentes de la nación. Se había ido el gobierno de la Alianza sin que haya un sucesor elegido, pues ni siquiera había cumplido la mitad del mandato. Había saqueos, había argentinos muertos en las calles por la represión policial de esos días. Y básicamente, según también quedaron en nada los legisladores de Tucumán en ese momento en el que ese gobierno va a terminar con 2 docenas de niños muertos por desnutrición morir por culpa del hambre, morir por culpa del hombre. Los legisladores cobraban más que Bill Clinton. Es decir, cada legislador... Es decir, Bill Clinton tenía... Hay que recordar. El presidente Bill Clinton de los Estados Unidos tenía un salario anual de $204.000, que eran aproximadamente $17.500 mensuales. Los legisladores de esa época, según
básicamente denunció uno de ellos, que era Osvaldo Renzo Cionigliaro, cobraban 3.080 pesos dólares de dieta, 12.000 pesos dólares de gastos de bloque, y recibían además aproximadamente en el despacho otros 5.000 pesos dólares para pagar asesores. ¿Todos recibían eso? Bueno, no lo podemos saber porque finalmente la denuncia de Renzo Cionigliaro, al igual que la denuncia de las presuntas coimas de la reforma, terminaron en nada. Pero además esta reforma se votaba para habilitar la reelección consecutiva que en principio también iba a beneficiar a los legisladores. O sea, nos encontrábamos ante la exorbitancia de que había una denuncia por supuestas coimas para votar una reforma que iba a beneficiar también a los que presuntamente habían sido sobornados. Realmente fue el momento de lo peor. Fue el momento de lo peor. Y sí, hay un momento... Ahora, ¿alguien votó en contra de la reforma? Votaron en contra de la reforma 13 legisladores. 13 legisladores. Recién veía la carátula del expediente. Uno de los 27 legisladores denunciados por la presunta, por el presunto soborno ya falleció. Es Camilo Elías Coder. Claro. El 26. El número 26. Camilo Elías Coder falleció. Digamos, o sea, a esto es a lo que básicamente nos enfrentamos. Tener abierto un proceso durante 17 años es algo que ni siquiera se imaginó Kafka. Porque en la novela el proceso no dura 17 años. Termina trágicamente, pero no dura 17 años. Entonces, realmente, más allá de lo escandaloso, digamos, de toda esta cuestión y demás, es la deuda hacia la memoria democrática y republicana de esta provincia. Esto no merecía terminar así, digamos, ¿no? Es decir, esto es una enorme deuda con la verdad sobre nuestras instituciones, incluso respecto a los mismos imputados, ¿no? Es lo que un poco señalaba Irene. Ellos también merecían que se les diga, señores, no, ustedes no han cometido este delito, son todos inocentes. Claro, ¿o no? que tenga alguna resolución. Irene, ¿y puede haber otras causas? Porque hoy también se conoció que hay otros funcionarios que estaban en el marco de otro expediente que también estaba dormido. ¿Puede haber más causas? Sí, hacia finales de marzo, la jueza Carolina Ballesteros, que es quien destapa todo esto, ella llega a ese juzgado el 8 de febrero, pero bueno, hacia finales de marzo ella había más o menos inventariado 250 expedientes paralizados. A mí me comentaron fuentes judiciales que este número ya está sobrepasado, que hay muchas más. Más de 250. Sí, vamos a ver si podemos conseguir, a los lectores les anticipo, estamos tras ese dato, pero sí sabemos que en ese universo hay por lo menos 13 actuaciones de pornografía infantil, que son las que ya trascendieron, que también es igualmente escandaloso, como dice Álvaro, porque bueno, hay gente que estuvo traficando, vendiendo imágenes de niños en posiciones sexuales, un delito penado, ¿no?, por el Código Penal, y bueno, que nadie hizo nada al respecto. O sea, esto siguió avanzando y vaya a saber en qué punto nos encontramos ahora. Y además tenemos, que es lo que publicó la Gaceta hoy, 2 expedientes contra otros 2 funcionarios públicos, también ahora en funciones. Uno de ellos, Mariano Campero, el intendente de Sorabuena, con un pedido de investigación que nunca fue resuelto. Y otro, Armando Cortalesi, presidente del Consejo Deliberante de la capital, con un pedido de sobreseimiento que tampoco nunca fue resuelto. Y es más, en ese caso incluso se encontró un informe que lo da por sobreseído, pero no existe la sentencia de sobreseimiento. O sea, las irregularidades son múltiples, abarcan lo conocido y lo desconocido, el agujero negro, en definitiva. Cuando se plantean estas cosas, cuando las publicamos, la primera reacción es, ustedes, la prensa, están siendo consecuentes y haciendo una operación. Es así, Álvaro, estamos haciendo una operación, estos son operaciones, estos responden a operaciones. ¿Qué es eso de las operaciones? Honestamente no, digamos, es decir, sustancialmente, digamos, calculo que se llame, que por operación de prensa
se conoce a un mentis de la prensa o para beneficiar a un tercero o para perjudicar, digamos, a otro, o ambas cosas, para beneficiar a uno y para perjudicar a otro. Pero la verdad es que estamos hablando de que los 2/3 de la legislatura de ese momento estaban afectadas, y estaban afectadas a partir de, como vos contabas en el editorial, en el rompecabezas con el que arrancaba el programa, porque la esposa de uno de esos legisladores lleva una carta a la Fiscalía. Ese legislador era Mariano Poliche. Yo no lo nombré yo en el editorial, me olvidé, pero era Mariano Poliche concretamente, que era un operador importante dentro del mirandismo. Efectivamente, entonces, no es que esto, digamos, finalmente Ricardo Bussi es quien va a sustanciar, digamos, o sea, es el que le va a poner nombre y apellido a la carátula. ¿Fuerza Republicana votó a favor de la reforma? ¿O yo estoy confundido? Claro, Salvo Lisclé, creo. Fuerza Republicana venía fracturada, había un sector que ya se llamaba NOS, digamos, por un lado, y por el otro lado había legisladores que todavía seguían en Fuerza Republicana, y esa fue definitivamente una fractura, porque hubo legisladores que votaron legisladores de FR que votaron en contra y legisladores que votaron a favor. Ahora, ¿Que Ricardo Bussi hizo denuncias contra sus propios pares de Fuerza Republicana? Él en ese momento, entiendo que no era legislador. Era, claro, diputado o senador de la Nación. Efectivamente, creo que era diputado de la Nación. Claro, tratando de hacer memoria, digamos, yo entiendo que él denuncia que legisladores que le seguían siendo fieles, sí, al partido, le dicen, che, en realidad nos están ofreciendo cualquier cantidad de plata para que apoyemos, digamos, esta cuestión, porque la verdad es que no había ningún consenso para reformar. Entonces, no es que se había llamado a una rueda previa para tratar de buscar entendimiento entre los actores políticos de la provincia y decir, che, nos parece que es ciertamente oportuno modificar esta Carta Magna. No, se fue por la fuerza de los actos consumados. Bien. Es decir, te meto la ley que declara necesaria la reforma y después hago la reforma, y si te gusta bien y si no te gusta también. Y la verdad es que esa ley, digamos, incluso jamás llegó a ejecutarse. Irene, cortito, hubo discusiones durante estos 2 años últimos de auditorías que quería pedir la Corte, de que querían ver qué pasaba. Eso fue una mise en scène, eso no sirvió para esto no tiene nada que ver, pero la verdad que queda la sensación de que también fue estéril la búsqueda de ver qué pasaba con determinadas causas, que no se avanzó y ahora aparece este expediente, no tiene nada que ver. Ayúdame a entender esto. Yo creo que nuestro Poder Judicial lamentablemente todavía está muy dominado por las fuerzas del agujero negro. Es decir, intenta tapar, esconder, mirar para otro lado cuando aparecen los síntomas de irregularidades. En vez de prevenir, atacar a tiempo el problema, deja que el problema estalle. Correcto. Como es el ejemplo del juzgado número 5. Había habido hace un par de años una situación parecida, un funcionario, Gonzalo Cornet Esteves, que denunció también irregularidades parecidas, cajoneos de procesos relevantes en el juzgado número 2, que es un juzgado que estaba acéfalo hacía muchísimos años. Y en ese entonces se aplicaron algunas sanciones, pero nada ejemplificador, nada severo, nada que sea realmente que genere una preocupación y cree un clima, ¿no? El cajoneo es algo, es lo común. Por supuesto, porque nosotros tenemos cuerpos de papel que se llevan y se traen por todos lados, y el que maneja ese cuerpo tiene el poder. ¿No están las cosas digitalizadas en la justicia? Bueno, hay una digitalización a medias. En el fuero penal yo diría que es el ámbito donde menos ha avanzado, curiosamente, esta digitalización, porque es solamente vale para internamente, es decir, no se puede desde afuera mirar los procesos, sobre todo porque todavía rige un gran secretismo, todo depende, digamos, del criterio del juez, del criterio del fiscal. En general, salvo excepciones que las hay, tratan siempre de evitar los ojos, ¿no? Entonces las cosas se convierten en lo que estamos viendo ahora, en algo realmente caótico, anárquico. A mí me parecía muy interesante también esta idea de que el caso de las supuestas coimas había sido, sin duda, la discusión judicial más relevante de la década pasada. ¿Saben qué es hoy? ¿No?
para mí es el monumento a la impunidad de las denuncias de corrupción. El monumento a la impunidad de las denuncias de corrupción, la deuda a la memoria democrática, un agujero negro. No me quiero dejar de ir sin recordar a un abogado que me paró anteayer en la calle y me dijo: usted tiene la culpa de que no avancen las cosas en el Instituto de la Vivienda. Yo lo miré sorprendido. Me dijo: si ustedes no siguen insistiendo, va a dormir ese expediente y no va a pasar nada. Bueno, vamos a un corte. Ya venimos.